Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí de nuevo en su programa Mentes Exitosas, como cada miércoles. Y esta vez somos afortunados porque contamos con la presencia nuevamente del doctor Juan Antonio López Benedi, que nos tiene una sorpresa el día de hoy, ¿verdad, doctor? Sí. Encantado de estar aquí. Sí. Ok, bueno, pues para iniciar este programa, estoy pensando, tal vez eres una persona segura, que controlas tus emociones, pero a veces puedes llegar a reaccionar de alguna forma, pues algo arrebatada, sobre todo cuando se meten con lo que tú quieres. Puede sonarte algo común. Quizá eres firme en tus decisiones, sin embargo algunas veces te has dado cuenta que estás cediendo más de la cuenta y sin embargo algunas veces terminas cumpliendo con los caprichos de otra persona, y quizá incluso con la idea de demostrar tu amor has tenido que discutir sin querer queriendo, pero reaccionas rápidamente y pides perdón, y todo este juego de las emociones es pues algo que a todos nos atañe. Entonces, si quieres saber cómo manejar las emociones, cómo te estás comportando y de qué manera mejorar tu vida, pues quédate en este programa porque el día de hoy tenemos un tema impresionante. Con nuestro invitado, el doctor Juan Antonio López Benedi. Él es licenciado en Filosofía, doctor en Educación con Valores, es escritor de más de 20 libros, y entre ellos, bueno, los que puedo recordar ahorita, es el Reír para Vivir Mejor, Emociones, Regresiones, Hipnosis y Sofrología, La Comunicación Integral, El Corazón Inteligente, Cómo Interpretar los Sueños, que fue el libro que tratamos el programa anterior, y son muchos temas, ya que él es un investigador principalmente en esas áreas de la hipnosis, de la interpretación de los sueños, de la coherencia cardíaca, y hace consultas personales, ¿verdad, doctor? Así es, sí. Incluso eso, bueno, pues nos ha llevado tal vez a escribir este libro y muchos otros más, porque realmente a lo mejor no todos los conocimientos pues académicos nos permiten tener la experiencia. Sin embargo, las consultas personales sí que son una oportunidad, y vamos a dejar que el doctor Juan Antonio nos presente su libro, que es Todos queremos que nos quieran. ¿Qué significa eso, doctor? Bueno, pues para mí evidentemente es como una tautología, es decir, es algo evidente. Todos queremos que nos quieran y es algo universal. Yo me he encontrado con personas de todo el mundo y por eso considero, y por eso también saqué a colación este título, que la carencia afectiva es una de las raíces fundamentales de los seres humanos. Hay que entender bien en qué consiste esa carencia afectiva, por qué estamos toda la vida buscando que nos quieran y cómo podemos, o cómo repercute cuando no conseguimos ese amor, ese cariño, ese afecto positivo, cómo repercute en nuestra vida, en el entorno social, y qué podemos hacer para solucionarlo. En el libro voy abordando todo esto, y lo voy abordando desde una reflexión teórica y también con el apoyo de 3 casos, 3 personas de distintas nacionalidades, un hombre y 2 mujeres, que van también desde pues el ir descubriendo como esa sensación de vacío, de que algo te falta y que necesitas algo, pero que no sabes muy bien cómo encontrarlo o cómo encontrar esa persona especial que te dé aquello que tú estás buscando afectivamente. Entonces hay un proceso a lo largo de todo el libro donde se va contrastando cómo estas personas van descubriendo, van confrontando, y al mismo tiempo hay también una reflexión teórica que nos ofrece alternativas también para poder checar, para poder ver dónde estamos cada uno de nosotros y cómo podemos reenfocar todos estos asuntos en nuestra vida. Entonces, el libro en sí también está gustando muchísimo a todas las personas que lo leen. Algunos dicen que es el que más les gusta de todos mis libros. Sí, yo le dije. Sí, pero en Madrid también, incluso mis hermanos y mi exmujer también. Fíjate. No, entonces está buenísimo. Claro. Entonces,
Sí, yo creo que esta combinación de esa posibilidad de proyección en estas personas que van transmitiendo su experiencia y que al final, aunque hay diferencias, resulta que muchos se pueden identificar con uno, con otro o con los tres, ¿no? Bueno, vamos a pedirle a todos los que nos están viendo ahorita que por favor compartan, porque la información que tenemos el día de hoy es muy importante. Entonces, por favor, todos los que ya están conectados, compartan, porque bueno, va a ser algo que va a beneficiar a más personas. Porque yo me he puesto a pensar, aquí en México, tú viajas por muchos lugares del mundo, pero creo que te ha gustado este país. Sí. Y sin embargo, aquí en la Ciudad de México, como en otros estados, pues salimos a la calle a veces, pues si no salimos con miedo, por lo menos sí salimos con más cuidado del necesario. ¿Por qué? Porque sabemos que hay ciertas situaciones de inseguridad y que en varias ocasiones terminamos culpando pues al gobierno, a la política, a pues X persona, ¿no? Por esa inseguridad. Sin embargo, yo cuando vi tu libro y lo pude leer, me he puesto a pensar, creo que esta es la solución. O sea, más que invertir en no sé, en militares, en policías y demás, si en cada hogar hubiera un libro de este en especial, ¿sí? Creo que no hubiera violencia ni familiar ni violencia en las calles, porque creo que está muy enfocado en ese aspecto y creo que, bueno, que estuviera el libro y que lo leyéramos, ¿no? Claro, porque luego no nos gusta leer, entonces que estuviera el libro y que lo leyéramos, con eso se solucionarían muchas situaciones de violencia que vivimos hoy en día. ¿Qué te parece? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. He estado justamente hablando de esto varias veces estos días, porque la carencia afectiva puede tener como consecuencia la necesidad de compensación desde la agresividad. Es decir, cuando alguien no recibe el amor que necesita, tiende a robar, incluso esa es una patología que a veces se da en ciertas personas que roban sin necesidad de robar, simplemente desarrollan esa necesidad de irse apropiando de cosas porque hay una carencia afectiva de fondo. Pero la cuestión es que hay que entender por qué vienen estas cosas. La carencia afectiva o la afectividad es una de las claves que estructura nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro desde que nacemos se va estructurando a través de la caricia que recibimos de nuestros padres, de nuestra madre fundamentalmente. De esto habló Rolf Carballo, un neurólogo español, a través del libro que se llama La urdimbre afectiva. Él estuvo investigando mucho el tema y yo doy aquí referencias de estos estudios y de otros que también se hicieron en Estados Unidos con monos, porque no es solo una cuestión de seres humanos, sino que esto afecta al sistema nervioso biológicamente. Entonces, cuando no recibimos la caricia adecuada, pues entonces se van creando como lagunas y el impulso nervioso no funciona bien. Y esto como consecuencia hace que tengamos una sensación de que nos falta algo, una tendencia depresiva, una sensación de que no vemos con claridad lo que nos rodea, mientras que cuando recibimos las caricias adecuadas y las caricias físicas, pero además también con la voz, con el acompañamiento, con la visión, o sea, con la vista, pues entonces desarrollamos más fuerza, más seguridad en nosotros mismos, más confianza y hay más posibilidad de desarrollar la resiliencia. Fíjate que yo estuve en Guatemala en un congreso hace poco y allí llegó una mujer mexicana que no tenía brazos, nació sin brazos. Y ella se había convertido en una motivadora internacional, porque era, bueno, el no tener brazos no le había impedido ni estudiar, ni hacerse una profesional, ni casarse, ni tener hijos, no le había impedido nada. Ella todo lo hacía con los pies y comía con los pies, pero desde el inicio ella hablaba que todo se lo debía a que sus padres desde siempre le brindaron ese apoyo incondicional. Siempre le hicieron sentir que ella valía, que ella podía desarrollar cosas. Entonces es esa transferencia afectiva positiva la que nos hace fuertes para poder generar esa resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar pues limitaciones
que pueden ser graves en un sentido físico, en un sentido emocional o mental. Y esta es la cuestión que a veces no le damos suficiente importancia, y por eso hay muchísima gente que no llega a tener toda esa fuerza porque se queda carente de las caricias adecuadas o de esa transferencia afectiva positiva. Cuando tenemos esa carencia, pues entonces como consecuencia viene lo que antes decía, ¿no? Hay personas que quieren apropiarse simbolizando el dinero o los objetos, o incluso a través de las personas raptar a personas, violar, es decir, se entra en ámbitos de delincuencia. No quiere decir todo el mundo, pero sí algunas personas toman esa vía como forma de autocompensación. Incluso podemos verlo también en la corrupción. Cuando un político se corrompe, no necesariamente es que sea una mala persona, sino que evidentemente tiene lagunas que desconoce, y en el ejercicio, en el proceso, esas lagunas le van llevando a la necesidad, a sentir la necesidad de autocompensarse para poder llenar esto. Yo he estado haciendo conferencias precisamente para candidatos políticos en este sentido, porque también sería muy bueno que en lugar de orientar todo hacia la condena, primero pues dotemos de herramientas, de desarrollo de habilidades, de conocimiento, para no tener que castigar. Evidentemente, si hay un delito, pues hay que castigarlo, no quiere decir que se tolere, pero no debe orientarse toda la política o toda la gestión de estos procesos desde el punto de vista exclusivo del castigo. Como tú decías antes, no es todo el tener una gran policía o un gran ejército para poder limitar a los malos. La cuestión es ayudar a que esas personas que tienen esas conductas delictivas puedan reestructurar su proceso afectivo desde su propia casa, y que desde la satisfacción no tengan la necesidad de robar o de delinquir, porque cuando nosotros estamos satisfechos afectivamente, cuando tenemos una buena autoestima, cuando estamos bien estructurados en ese nivel, entonces somos más generosos, de forma natural. No hay que esforzarse. Por eso suelo decir que entonces es cuando estamos en posibilidad de amar. Hasta ese momento, hasta que no logramos ese equilibrio interno, no amamos, sino que buscamos que nos quieran. Es decir, llamamos amor a la necesidad de sentir el cariño de otras personas. Y por eso en las relaciones pues es bastante frecuente que se genere como una especie de frustración, porque tú estás esperando que esa persona a la que tú amas te responda y te compense, pero realmente no es ese el amor es más abierto, más altruista, no espera nada. Pero cuando nosotros tenemos una carencia, sí esperamos, sí necesitamos suplir esa carencia. Yo salí la otra vez con mi esposa en la noche a cenar, porque pues mis hijos ya están grandes y demás. Entonces salgo con ella y mi esposa de repente me toma la mano y me dice: es que te quiero mucho. Y yo, bueno, pues, yo sé que me van a criticar, ¿verdad? En el programa, pero yo le dije gracias. Y digo, todo el mundo puede hacer este ejercicio ahorita, ¿no? Si tiene a su esposa junto, o mandarle un mensaje a su pareja y decirle te quiero mucho, y van a ver qué les contesta, ¿no? O sea, lo que siempre esperamos que nos contestan es yo también, ¿no? Yo también te quiero mucho. Y cuando no tenemos esa respuesta, ¿qué pasa con las expectativas? ¿Qué pasa con ese juego de que pues no me dio la respuesta que yo esperaba? Está. Y no significa que la otra persona no me quiera, claro, sino que mi expectativa era otra, o quizá mi necesidad de que me dijeran que te quiero partió para que yo dijera esa frase, ¿no? O sea, sí, suena cruel, yo sé, pero no, a veces es así. No es cruel, esa es una de las circunstancias que sí nos llevan a situaciones trágicas, pero que no tiene que ver con crueldad ni nada, sino que somos distintos, que nuestros procesos son diferentes en cada momento, que todos queremos que nos quieran, pero a veces la manera en que cada uno necesita sentir eso es diferente. Entonces, esto es bastante típico entre los hombres y las mujeres, ¿no? Hay cosas de referencia, creo que universal. Por ejemplo,
Toda mujer espera que te acuerdes del día del aniversario, del día en que nos conociste, el día y nosotros no nos acordamos nunca. Esto es una cosa increíble, ¿no? Pero claro, cuando van ocurriendo expectativas frustradas, esa frustración acumulada va generando tensión que puede llegar al rencor. Y por eso, pues muchas veces se van creando conflictos en la relación. Si nos hiciéramos más conscientes, evidentemente el primer punto para no tener frustraciones es no generar expectativas, sino estar abiertos a compartir y abiertos a expresar la ternura, y a veces también no buscar tanto que esa ternura, que ese cariño se exprese a través de cosas concretas, sino que sea todavía como más sutil. Podemos captarlo en la mirada, podemos captarlo en una palabra o en un tono de voz, porque realmente es así. Y normalmente cuando estamos en la primera fase de enamoramiento es así, no necesitamos más nada, necesitamos simplemente una mirada, un gesto, algo, y ya se nos llena el corazón, porque estamos más abiertos en ese aspecto y tampoco hemos generado una expectativa cerrada. Pero cuando cerramos una relación, o sea, cuando formalizamos la relación, normalmente las expectativas se cierran también, y entonces empieza a hacer una lista inconsciente, pero tú te vas apuntando lo que tú quieres que te haga, y en el lado al lado lo que no te hace. Entonces llega un momento en que la lista es muy grande, y entonces te dan con la lista en la cabeza. Sí. Bueno, a propósito de la lista, vamos a mandar saludos. Saludos a Ariel Sánchez, que siempre está al pendiente. Saludos a María Ramos, saludos a Diego Avilés, saludos a Mario Méndez, a Juanita Bustos, que siempre está aquí, saludos a Hugo Carranza, mi amigo Galanazo, saludos a Olivia Fuentes, saludos a Ángel Aranda, a Felipe de Jesús, saludos nuevamente a Hugo Carranza, a Tanis Guillén, y saludos a mi amigo Charlie Albor, que está en Acapulco. Saludos a todos. Y bueno, aprovechando, yo entiendo perfectamente que una caricia, ahorita nos vas a decir realmente cómo es una caricia bien dada. Entiendo lo del tono de voz, entiendo lo de la mirada, que es algo que perdemos mucho de vista y que es importantísimo en una relación. Entiendo toda esa parte. Y ahora en un mundo moderno, con las redes sociales, donde nos comunicamos por medio de Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube. Sí. ¿Cómo puedo también hacer ese vínculo afectuoso con la gente? Pero de manera real, porque claro, obviamente todos sabemos que por ejemplo, personas famosas pues tienen las personas que están community managers, que están, ¿no?, controlando sus redes sociales. Sabemos que hay likeeros que están nada más dándole like a todo, pero realmente, ¿cómo podría ser en este mundo moderno una comunicación donde realmente demostremos que tenemos afecto por una persona? Bueno, mira, yo creo que el punto clave en todo este proceso es asumir nuestra responsabilidad, no estar tanto esperando que nos quieran, aunque sea algo natural y es el inicio y es nuestra etapa infantil, sino que tenemos que empezar a considerar que también tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos, la auténtica autoestima. Entonces ahí es donde está el punto clave. Si nosotros fuéramos capaces de aprender a acompañarnos, aprender a sentirnos de manera positiva y no solo juzgarnos y condenarnos continuamente, sino que cada día nos miramos al espejo y vemos que estamos ahí y que podemos sonreírnos con ternura y que podemos tener la sensación clara, no solo la idea, el pensamiento, sino la sensación de que nos estamos acompañando a nosotros mismos, de que nos sentimos pues contentos con nosotros mismos aunque tengamos defectos, porque no es tampoco una autocomplacencia, sino una aceptación de nuestra realidad con nuestras limitaciones para seguir creciendo, pero acompañándonos, como haríamos con el niño o la niña a la que queremos, con nuestros hijos, ¿no? Con el amor más sincero, pues hacerlo también con nosotros mismos. Porque en el momento en que nosotros estemos, como decía antes, superando esas expectativas, esa necesidad
de estar observando si los demás nos quieren o no, si nos aprueban o no, si nos valoran o no. En el momento en que somos nosotros los que tomamos la responsabilidad y nos nutrimos a nosotros mismos, en ese momento baja la tensión. Baja la tensión de la expectativa y de la frustración. Y entonces en ese momento pues somos más generosos de forma natural. Desde ahí podemos empezar a amar y desde ahí también podemos empezar a transmitir esa caricia positiva que llena plenamente a los demás, porque también nos llena a nosotros mismos. Hay una clave fundamental cuando hablamos de caricias. Yo hablo de caricia con transferencia afectiva positiva, porque no todas las caricias sirven. Si tú, incluso, vamos a poner un caso de que tú tienes a tu hijo, a tu hija pequeñitos y pues muere un familiar y no quieres que ellos sufran, entonces les abrazas, a lo mejor todavía ni siquiera saben nada, pero tú les abrazas como para protegerles, pero les abrazas desde tu dolor, desde tu sufrimiento y les dices no te preocupes, que todo está bien, pero eso no es una caricia positiva, porque estás transmitiendo, aunque tú digas que todo está bien y que todo está, que va a salir adelante o que tal persona está ya en el cielo, todas esas cosas, si tú lo estás transmitiendo desde tu dolor, en el momento en que estamos en contacto con la persona, transmitimos nuestra emoción real. Entonces, muchas veces, incluso con la mejor de las intenciones, en lugar de transmitir confianza, lo que transmitimos es miedo, inseguridad. Cuando tú antes hablabas de que en las ciudades, o en esta ciudad y en otras, ¿no?, pues hay una sensación de inseguridad en la calle, a veces esa inseguridad se transmite. Es decir, es como el pecado original, es que hay tanta convicción que cuando tú eres pequeñito vas a salir a la calle y te dicen ten cuidado hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas por tal zona, y entonces tú vas criándote en ese miedo. Yo tengo la experiencia de que he estado en las ciudades, algunos dicen que las ciudades más peligrosas del mundo, aquí en México, y me he movido libremente, nunca he sentido la más mínima sensación de peligro, sino que lo que me he encontrado, y por eso es por lo que me ha gustado México, porque tardé mucho tiempo en llegar precisamente por esas creencias, pero cuando me acerqué y vi a las personas, lo que he visto es que hay muchas personas amables, y esa es la mayoría de la gente. Sí. Es decir, hay algunos que son delincuentes, claro, pero en todos los países del mundo hay, ¿no? Y hay que tener prevención, pero la realidad es que cuando yo camino por la calle, cuando yo me monto en el metro o en un camión o donde va la gente normal, no voy aislado en un taxi, un Uber sino que me relaciono con la gente pues normal, sencilla y más humilde. Ahí lo que encuentro es ternura en la mirada y es algo excepcional y especial en México. No solo ahí, sino también a veces entro a un restaurante y encuentro, hay algunas personas así como más secas, pero muchas veces también me encuentro esa amabilidad. Entonces creo que aquí está eso, pero a veces no lo valoramos porque estamos identificando la ternura, la amabilidad con la debilidad. Claro. Pensamos que es que las personas que son así es que son más débiles y se les puede manipular mejor. Y en cierta forma también ocurre, por desgracia. Entonces la cuestión en todo esto es, hay que equilibrar, balancear las dos cosas. No hay que hacerse fuerte, incluso no hay que hacerse tecnológicamente fuerte o emocionalmente fuerte, despreciando ese aspecto de ternura, ese aspecto de sensibilidad, sino que hay que equilibrarlo. Tenemos que tener las dos cosas, porque si damos un paso que para que nos respeten nos tenemos que hacer duros y no fiarnos de nadie, que es como los eslóganes que se están transmitiendo ahora en los negocios, en grandes corporaciones, ¿no? No te fíes de nadie porque todos te pueden engañar. Toda esa cultura pues nos está intoxicando. Entonces necesitamos desarrollar una cultura de confianza, de apoyo mutuo, de cercanía afectiva. Porque la realidad es que los seres humanos hemos evolucionado desde el apoyo mutuo, no desde esa ley del más fuerte que mata a los demás, porque desde ahí no hubiéramos avanzado mucho. El hecho lo podemos comprobar cuando hay una situación catastrófica, como cuando ha habido temblores aquí en México, ¿no? Cuando la gente pierde todo, o cuando está en situaciones de mucho riesgo,
lo que hacemos de forma natural es ayudarnos. También puede que haya algunos que vayan y roben, ¿no? Pero la realidad, lo normal, salvo que haya personas que tienen ya una cierta patología, es que nos apoyamos unos a otros. Y ahí ya se nos olvidan pues las tonterías de la apariencia, de si yo soy más o menos. Simplemente sabemos que ahí nos necesitamos y que juntos podemos superarlo. Pero si nos quedamos en nuestro castillo de marfil, pues ahí nos morimos. Sí. Entonces es muy importante eso, y no solo cuando haya catástrofes, sino recordarlo en todo momento, que ese apoyo mutuo, esa transferencia afectiva positiva, ese reconocimiento que las demás personas no son nuestros enemigos, sino que son nuestra familia, en una familia extensa de la humanidad, pues eso es una clave fundamental. Y, por ejemplo, tú das sesiones y yo también doy sesiones, y es natural a veces que las personas se abran un poquito contigo, y sobre todo cuando hay carencia afectiva o otra cosa. Pero en una charla normal, no es así. En una charla normal, por ejemplo, si le preguntas a alguien, oye, ¿a ti te gustaría encontrar pareja? No, yo no necesito a nadie que me quiera. Yo me quiero sola. O yo no necesito tener amigos, para eso yo me quiero solo. ¿Será real que tú, si no tienes la facilidad para demostrar ese cariño con las demás personas, que sí de veras tú te puedas querer a ti mismo? Bueno, sí, pero en la forma en la que lo has expresado, eso ahora mismo se conoce como filofobia, es decir, el miedo a asumir responsabilidades o asumir compromisos en las relaciones. Esto es una tendencia que está ocurriendo ahora, y la tendencia que se manifiesta de esta manera es por las heridas recibidas. Es decir, hay personas que al principio ponen su corazón y cuando se lo parten varias veces, pues entonces ya dicen, ya no necesito a nadie. Exactamente. Y entonces se refuerzan desde esa creencia de que no necesitamos a nadie. Porque la sensación es que no necesitamos a nadie que nos duela. Es decir, que nos vaya a pisar de nuevo el corazón, que nos vaya a traicionar. Pero no que no necesitemos a nadie. Porque simultáneamente, se confiese o no, si seguimos añorando esa caricia o esa persona, o incluso algunos ya que han renunciado a la posibilidad de que los seres humanos le puedan dar eso, pues a los seres sobrenaturales. Pero ahí viene, ¿no? Pues la creencia en Dios muchas veces viene de ahí, de compensarnos por lo que no podemos encontrar en los seres humanos de forma material. Pero todos tenemos esa necesidad de sentirnos queridos y valorados. Ahora bien, insisto, esta necesidad, que es primaria y básica, debe compensarse también con una autoestima sana. Y la autoestima sana no es la que se cierra, diciendo ya no necesito a nadie. No, es la que sin necesitar a nadie se entrega a todo el mundo. Esa es una gran diferencia. Puedes asumir compromisos, puedes dar apoyo, puedes estar ahí incondicionalmente. Esa es la amistad. Pero no desde la necesidad, no desde esperar que los demás te compensen, sino desde pues tu ofrecimiento natural. Cuando estamos contentos, pues podemos compartir de forma natural. Cuando estamos enamorados, ¿no? Pues podemos ser mucho más indulgentes, podemos ser mucho más misericordiosos, ¿no? Y aquí es donde está la clave, es aprender a llenarse de esa fuente afectiva real, no falsa. Porque la falsa creará una coraza que nos aislará del mundo en una creencia pues intoxicada. Pero sin embargo, cuando nosotros nos llenamos de esa autoestima auténtica, cuando sentimos que todas estas conexiones funcionan, aunque no lo seamos conscientes de ello, sino que internamente pues estamos motivados, tendremos optimismo, somos más creativos, somos más proactivos, porque esto también ocurre en las empresas. Es decir, un equipo proactivo, unas personas que colaboran entre sí, son las personas que tienen esa afectividad sana. Si hay carencias afectivas, pues entonces lo que ocurre son las traiciones, porque a ver quién absorbe más atención del jefe o de la jefa, o con el sueldo, y pisando al otro, ¿no? Mientras que cuando hay esa afectividad sana bien equilibrada, lo que hay es más deseo de colaboración. No tenemos tanta necesidad egoísta, porque estamos más satisfechos, porque hemos dejado de ser niños. En la etapa infantil es cuando somos egoístas. Cuando superamos esa etapa infantil, algunos no lo superan nunca, pero sería deseable que la pudiéramos ir superando,
pues entonces no somos tan egoístas, porque hemos asumido, insisto, esa responsabilidad de también amarnos a nosotros mismos, es decir, también de generar una autoestima sana, bien equilibrada, adulta y respetuosa, que evidentemente tampoco tiene que ver con el sexo, porque cuando en el trabajo, por ejemplo, cuando se habla de las relaciones, pues se pone como un veto, ¿no? Aquí mejor las relaciones afectivas se quedan fuera, aquí somos compañeros y no hay ningún tipo de relación afectiva, porque las relaciones afectivas inmediatamente nos llevan al sexo, y esa es otra historia, la confusión entre afectividad y sexualidad. Son dos cosas diferentes, pero cuando no tenemos bien compensada la propia estructura afectiva, muchas veces, inconscientemente, y a veces también incluso los hombres, buscan o buscamos, o hemos buscado a veces, ¿no?, en el sexo la compensación afectiva, porque en el sexo, normalmente, a no ser que sea un sexo ya muy patológico, hay contacto de piel con piel, ¿no? Entonces, en esa relación buscamos inconscientemente esa compensación, pero cuando el sexo se convierte solo en descarga, y además luego si es una relación pues de traición, pues se convierte, también tiene un sentido de culpa, ¿no?, pues entonces no nos produce satisfacción, afectivamente nos sentimos mal y podemos tener mucha actividad sexual, pero tenemos un gran vacío afectivo, hay insatisfacción, y eso ha hecho que incluso algunas personas vayan buscando cada vez una sexualidad más extraordinaria, desde pues con todo mi respeto también, yo creo que muchas de las tendencias hacia el mundo gay o la bisexualidad vienen de ahí, ¿no? Y luego, por supuesto, otro tipo de relaciones sexuales más patológicas, porque estamos buscando algo que nos falta y no sabemos exactamente qué es, entonces tenemos que buscar lo extraordinario, o entramos con las drogas, ¿no? Todo esto, todo ese caos que tiende a generarse hoy en nuestra actualidad en muchísimas sociedades, se solucionaría, como antes bien has dicho, no solo porque tenga el libro, sino porque consigamos tener esa afectividad clara y bien estructurada internamente, comprender muy bien en qué consiste eso, pero el primer paso sí es pues leer el libro o darse cuenta, por lo menos, ¿no?, que es el objetivo del libro, porque si no nos damos cuenta, pues evidentemente no vamos a poder avanzar. Hacerte consciente, más que nada. Vamos a mandar unos saludos a Roberto Alvarado, que siempre está aquí viendo el programa, al ingeniero Hugo Cortés, a Antonio Maldonado, a Omar Enríquez, saludos a Claudia Vázquez, a Tay Bonilla, a mi mamá, a Meli Brito, y también me ama. Precisamente ahí quiero comentarte algo. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, a mí me enseñaban a darle beso a mi papá. Y yo ya grande, yo le seguía dando beso a mi papá en su mejilla. Sí. Y en donde se dejara, ¿no? Pues yo le daba beso a mi papá. Y ahora mis hijos, mi hijo también, mi hijo ya tiene 18 años, pues me da beso a mí. Pero en algunos lados yo he encontrado que eso como que es no cómo le vas a dar beso, se pone pues un veto por esa confusión sí, de la sexualidad con la afectividad. Exacto. Son cosas distintas. Lo mismo ocurre cuando tienes hijas. Yo tengo 2 hijas, ¿no? Y entonces en la adolescencia a veces yo también sentía como que esa cercanía de contacto físico que había antes, pues entonces ya se mezclaba con deseo y se generaba una tensión. Esa tensión es porque desconocemos o porque confundimos la sexualidad con la afectividad. Y eso produce ya pues desarrollos morbosos y otras cosas que evidentemente también tienen que ver con el abuso de niños o niñas, pero la clave está en esa confusión, porque si nosotros tenemos la afectividad bien estructurada y la sexualidad bien estructurada, no tiene por qué haber ningún problema. El relacionarnos afectivamente entre hombres, con un beso cariñoso que no implica ni deseo ni homosexualidad ni nada, pues no tiene ningún problema, ¿no? Por ejemplo, mi esposa se pasa media hora rascando a mis hijos, a uno creo y otro con la otra mano, pero cuando no tenemos ese contacto físico, o sea, ¿será que lo busquemos en otros lados? Por ejemplo, en los trompones entre los hombres, entre los hombres esa afectividad que
digamos, se ha bloqueado en el sentido de sensibilidad, también por esa confusión con la sexualidad a través de la religión, a través de la moralidad y todo esto, pues entonces entre los hombres o entre los machos, ¿no? Machos. Pues entonces ese contacto físico se hace a través de la lucha, a través de formas más brutas, ¿no? Pues sí. Esa es la realidad, ¿no? Pero sí, porque claro, también es contacto físico. Claro, ¿no? Que es contacto físico. La lucha cuerpo a cuerpo es contacto físico. O una mujer cuando la maltratan, le pega el marido o el novio, también es contacto físico. Pero evidentemente es un contacto físico de transferencia afectiva negativa. Sí. Cuando yo estaba en la universidad también hablábamos precisamente de este tema de la violencia o de los niños, que cuando no reciben caricias suficientes, pues entonces lo que hacen es hacerse muy revoltosos, porque en ese tiempo, cuando todavía pues no estaba tan mal visto lo de dar un cachete, ¿no? Pues en ese momento se decía esto, ¿no? Que el niño busca una cachetada si no tiene contacto físico, porque aunque sea en esa forma negativa, es contacto físico. Bien, pero no hay que justificarlo, no se trata de justificar la violencia, se trata de entender que lo que necesitamos realmente es un contacto físico de transferencia positiva, es decir, cariñoso, de sensibilidad. Y ahí es donde está ese punto de aprender o reaprender a acariciar. Cuando tocamos a alguien hay que hacerlo desde el corazón, porque a veces lo hacemos como por cumplir, y no porque seamos malos, sino porque a veces somos tímidos, porque no somos capaces de expresar nuestra sensibilidad. Pero cuando acariciamos desde el corazón, se produce algo especial. Entonces, sin necesidad de palabras, se siente esa cercanía. Con respecto a los hombres, ¿no? Cuando las mujeres nos dicen, es que no me dices nunca que me quieres, es que no te acuerdas de la fecha del aniversario, estas cosas tan normales. Normal. Aquí viene en el libro. Pues si nosotros aprendiéramos a acariciar con la mirada y a poner el corazón cuando nos acercamos y damos un abrazo o en la bienvenida, no sería necesario. Las mujeres, cuando se sienten amadas así, sin necesidad de cosas, ya no sienten la necesidad de reclamar. Así es que esto puede ser un buen consejo para los hombres. Gracias, Juan Antonio. Se trata de poner el corazón. Cuando tú le dices algo en la mirada, no hace falta tampoco decir cosas maravillosas y aprenderte un poema de memoria. No, porque a veces eso no sale como auténtico. La cuestión es que, aunque sea solo una mirada o una sonrisa de ternura, que es lo que yo suelo decir, que esa sonrisa se sienta como auténtica, que tú estás compartiendo ahí, aunque sea en el silencio, en un momento, o por la noche, cuando pues la abrazas y transmites esa sensación de cariño, esa sensación de afecto. Esas son las caricias que necesitamos. Y cuando tenemos esas caricias, pues entonces todo lo demás sobra. Y todavía más a las mujeres. A veces hay hombres que se empeñan en llevarlas de fiesta y comprarle joyas y todo eso está muy bien, y claro, ninguna mujer normalmente te dice que no, pero te gastas una fortuna y no obstante la mujer te reclama, porque no le estás dando lo que de verdad necesita, que es esa transferencia afectiva positiva. Y cuando se la das, no hace falta gastarse tanto dinero. Menos mal. Claro, pero también con la autoestima, esta es una peculiaridad que ocurre, ¿no? Cuando hablamos de autoestima, yo he visto algunos libros que te dicen, pues ve y cómprate algo que te apetezca, un dulce, una ropa, y hay muchas mujeres que tienen baja autoestima y todos los días van de compras. Entonces hay que tener una tarjeta pues infinita, pues. Y bien, eso es un tema peligroso, es muy bueno para la sociedad de consumo, pero para los bolsillos de quienes paguen las tarjetas no es tan bueno. Entonces hay que entender que la verdadera autoestima no necesita de cosas, porque el tener o acumular cosas, que también hay una patología sobre eso, nunca te lleva a la satisfacción. O sea, puedes lograr pues beneficios materiales, puedes lograr tener un sueldo cada vez mejor, pero nunca es suficiente si tú no has llenado ese vacío afectivo. Y cuando lo llenas, entonces todo sobra. Por supuesto no quiere decir que vas a trabajar gratis, porque también hay que comer, ¿no? Pero ya no tienes esa necesidad de estar demostrando ni a ti ni a nadie que eres una persona valiosa, porque lo sientes
porque tú te sientes valioso, una mujer se siente valiosa cuando simplemente siente o tiene la sensación de ese cariño en el silencio, en la proximidad, en el estar ahí, en respirar juntos. Eso es la clave. Bueno, vamos a mandar unos saludos, está muy interesante. A Claudia Danira, a Alicia Serra, saludos a Isidro Espinosa y a Leticia Torres. Y en este libro yo encontré algo muy peculiar. 3 historias, ¿sí? 3 historias que de plano pues te llevan por un camino donde pues te sientes parte, ¿no? de Claro. la historia o del personaje. Por ejemplo, el caso 1, el caso de Berg, que es un ingeniero de 42 años, holandés, que vivía en Madrid. O sea, no son de un solo lugar, son de varios lugares. Y que para él, a pesar de que él siempre tenía éxito en su trabajo, en lo profesional, siempre se le dificultaba tener una buena relación con las mujeres. Entonces, tú te puedes imaginar, bueno, pues entonces él de chico tenía tal vez carencias afectivas, ¿no? O maltrato o demás. Sin embargo, el saber que más que nada él lo que tenía a lo mejor eran muchas responsabilidades, o la creencia que hablábamos hace rato, ¿no? De que si tú tienes contacto físico con tu papá o con la familia, pues eso no es de machos, ¿no? O de varones, ¿no? Porque hasta el tan solo un beso de saludo, de despedida con la mamá, o sea, es una historia que te lleva... Claro, ahí está, porque ahí es donde influye, ¿no?, ese rigorismo Sí. religioso, ¿no? En donde los padres te quieren, pero desde la distancia, y siempre notas la distancia. Porque antes yo estaba hablando cuando tú tienes cercanía afectiva en la distancia. Y otra cosa es que tienes cercanía física, pero hay distancia afectiva. Porque hay un prejuicio, que puede ser ese, el de los machos no se besan, o que pues el contacto físico es una cuestión pues inferior, porque la religión nos hace ver que todo tiene que ser más sutil. Depende de muchas creencias, de muchas costumbres. En distintos países ha ido tomando distintos giros, ¿no? Y evidentemente eso nos afecta. Pero no se trata solo de quitar esas creencias, se trata de poder sintonizar con lo que de verdad nos llena. Porque al final no es la creencia en sí, sino que es la conducta, es el hábito, es la vivencia. Y con Berg, pues este hombre pues siente un desconcierto. Realmente él tenía mucho éxito con las mujeres, sí, no tenía ningún problema, pero sentía insatisfacción, porque lo que para otros hombres podría ser algo maravilloso, que él podía tener todas las mujeres que quisiera y sin compromiso, pues él no se sentía bien con eso, porque él sí quería tener un compromiso, quería tener una relación de cercanía, donde poder compartir el día a día de manera desde esa ternura. Y eso es lo que no encontraba, y es una cosa que parece rara, pero o como algunos dicen, no, es que cada uno es cada uno, porque lo que a uno les gusta al otro le disgusta, ¿no? Y algunos piensan, hay algunos hombres que piensan, sobre todo porque están idealizando y proyectando, que cuando tú tienes muchísimas mujeres, mucho éxito, y cada día estás con una y nadie te reclama nada y todas te llaman incluso para volver a verte, pues eso es maravilloso, pero no es tan maravilloso. Pues eso es lo que yo digo. Claro, porque puedes tener eso, mucha actividad sexual y fiestas y tal, pero sientes el vacío, porque en el fondo llegas a notar que nadie está contigo. O sea, nadie te está acompañando en el día a día. Y lo mismo pasa con el dinero. Puedes tener todo el dinero del mundo. Y yo he conocido personas que tienen muchísimo dinero, pero a veces tienen un vacío afectivo, porque tienden a pensar que cuando alguien se les acerca es por interés. Y entonces, y conozco hombres y mujeres en ese sentido, ¿no? Y que están como atrapados ahí. Y no solo, conozco también el caso de una mujer que no es que sea solo ella quien lo piensa, sino la familia. La familia le bloqueó tener novios toda su vida, porque siempre le estaban diciendo que solo se acercaban a ella por el dinero. Entonces, esas son las pequeñas tragedias, que son esas trampas que derivan de una afectividad pues incompleta, de una afectividad no adecuada.
por eso necesitamos, insisto, el entender cómo funciona la afectividad y ponerle en su lugar. Y aprender también, yo creo que esto tendría que estar en la escuela, es algo tan importante o más que las matemáticas. Hay algunos que pueden vivir sin matemáticas, pero sin afecto no puede vivir nadie. Sí, incluso afecta a la deserción escolar y demás, ¿no? Exactamente, sí. Entonces tenemos por ejemplo el caso de Mariola, que también es un caso interesante, donde ella es española pero vivía en Estocolmo, y pues también era una persona exitosa como la otra persona, pero que tenía pues a lo mejor la rigidez, ¿no? O lo estricto de su padre siempre atrás de ella, ¿no? Claro, es que ahí viene una época en donde en España había mucha represión. También hubo, pues en la posguerra, mucha gente que emigró y que entonces iban como inmigrantes a otros países, ¿no? A trabajar los padres, pero con la mentalidad rígida de esa visión española, de esa época, porque ahora ya la cosa es muy distinta, ¿no? Y entonces los jóvenes pues llegaban allí y lo que descubrían era otro mundo, porque claro, era un mundo de libertad, era un mundo que para España, a mí me pasó también. Yo la primera vez que fui a Francia, yo estaba como alucinado, porque así, era alucinado. Pues yo, fíjate, te voy a contar mi caso así breve, ¿no? Yo, en España, pues el sexo era como tabú en esa época, ¿no? En la época de Franco, ¿no? Yo llegué a Francia porque me invitaron unos amigos y yo tenía 18 años, había una chica que tenía 16 años y que pues ella vivía con sus padres, ¿no? Con 3 hermanas más, y cuando llegué a su casa, que me invitó, pues estuvimos durmiendo en la misma habitación y yo pues y para los padres todo les parecía normal. Entonces yo pues eso me descuadraba absolutamente, porque ahora puede ser un poco más normal, pero en ese momento yo es que no sabía nada, pero todavía más. Resulta que esta chica además tenía novio y cuando venía el novio se metía en la habitación y tenían ahí sus relaciones y y a los padres todo les parecía normal. Entonces sí, ese era como ese contraste, ¿no? Que cuando vivimos en esa época en España, y entonces pues en Francia o en Suecia se vivía de una manera muy distinta, porque en Suecia, concretamente, en los años 60 se vivió la revolución sexual desde la universidad. Entonces, en España, por ejemplo, las suecas tenían fama de las mujeres liberales, ¿no? Luego también eso con el tiempo, incluso en Suecia se fue moderando. Pero es así, hubo un momento que es el que le toca a ella vivir, pues que claro, pues sus padres por un lado traen esa tradición de España y ella se encuentra pues en un mundo donde todo es libertad, todo son posibilidades y tiene que pues ir guardando unas formas antes de sus padres, pero pues aprovecha todo ese mundo de libertad en la adolescencia, ¿no? Pues bueno, vamos a dejar la última historia, vamos a dejar los picados con la última historia, que es el caso de Carmen. Nada más les voy a dar tantito introducción. Es una uruguaya que vivía en Buenos Aires, que estaba pues lo que todos llamamos felizmente casada, que a pesar de que tenía todo económicamente, su marido y todo, pues todo era insatisfacción, y llegó un momento en que también la gente pensaba que estaba loca porque tenía una especie de posesión. Incluso llegó más allá, ¿no? Más allá de la forma en la que lo juzgaban los demás, porque no podían entender cómo, teniéndolo todo, era capaz de dejarlo todo, ¿no? ¿Para buscar qué? Era algo extraño, e incluso ella misma tampoco se lo terminaba de explicar, pero había una necesidad de algo, y esto a veces nos ocurre, ¿no? El tener todas las cosas no nos hace más felices. Y eso yo lo he visto en muchas mujeres, no solo en este caso. Incluso hubo un momento en que además lo situé en torno a la edad de 36 años. Cuando las mujeres a los 20 años se casan y tienen una vida próspera y les quieren la familia y tienen hijos, pues yo me encontré en muchos casos, ahora ya me encuentro de más edades, pero en ese momento es que todas tenían 36 años, era que el 36 años la crisis de ese vacío afectivo, porque teniendo todo no sentían
pues esa seguridad interior, ¿no? Aunque su marido les dijera que les quería e incluso era celoso y todo, y sus hijos, pero había algo que les hacía sentir insatisfacción, y esa es la carencia afectiva. Bueno, pues entonces, fíjense nada más, 3 personas que le contaron su vida a Juan Antonio, confiaron en él, asistieron a sesiones, a terapias. Juan Antonio lo documentó, hizo una investigación de por qué científicamente funcionó lo que él hizo, y ahora no solo ayudaste a 3 personas, ahora puedes ayudar a miles de personas. Claro. con este libro, gracias a ese seguimiento a esos 3 casos. Entonces, a mí me parece increíble, porque muchas veces nada más, a veces ayudamos a la persona, pero ya no buscamos esto, ¿no? Esto más que con ese caso que nos puede encajar a muchos, claro, en nuestra vida, claro, podemos ayudar a miles de personas por medio de un libro. Entonces, mañana vas a estar en la presentación de tu libro. Eso es, mañana lo presento aquí en México, en la librería Porrúa, en el Centro Histórico de México, en la calle República Argentina 15. Está justo muy cerca de la catedral y el Templo Mayor, ¿no? ¿Vas a autografiar los libros? Sí, claro, sí, claro. Okay. Entonces, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, allí nos vemos, ahí comentamos y también tenemos oportunidad de compartir. Evidentemente, para muchas personas que se sienten a veces con esas contradicciones internas, la primera recomendación es leer el libro, pero luego a lo mejor pueden necesitar un apoyo puntual. Yo suelo hacer sesiones apoyo de una sesión a veces también, para desbloquear y luego reconducir ya en una forma de aprendizaje, pero ya no es como la tensión de la terapia, o no es la sensación de que necesitas algo. Depende de cada persona, ¿no? Aquí en estos casos pues era más como un proceso de autoconocimiento, de búsqueda de apoyo, porque cuando se mantienen las situaciones en el entorno de dificultad, pues entonces, aunque tú limpies tus emociones, pues vuelves a caer en esa situación, y entonces hay que reconducirlo de una manera más estable. Bien, pero mañana podemos hablar de todo esto allí en la librería Porrúa, en la presentación, a las 6 de la tarde, República Argentina 15, en el Centro Histórico de México. Ok, y para sesiones personales, ¿puedo dar tu número de aquí de México? Sí. Ok, es para que lo anoten, 55 84 55 97 18. Repito, 55 84 55 97 18. Y pues en Facebook, ¿no? Estás como Juan Antonio López Benedí. Sí, mejor a través de la página Dr. Juan Antonio López Benedí, porque los perfiles los tengo llenos. Sí. Entonces, mejor que me busquen por Dr. Juan Antonio López Benedí, o en Google también, si ponen mi nombre, también hay vídeos en YouTube. Es fácil localizarme. Si una persona necesita, pues sin que esto quiere decir que yo soy el único que puede solucionar sus problemas, pues evidentemente no, y afortunadamente hay más personas, porque si no sería imposible. Sí. Eso sí. Claro. Entonces, pues quien quiera una sesión personal, pues con Juan Antonio, contáctelo por favor. Y yo quiero recordarles, este fin de semana, el domingo, voy a dar el taller Recupera tu Poder Personal con Método Integra, donde vamos a liberar traumas emocionales, bloqueos emocionales, y vamos a reprogramar creencias de confianza, seguridad, valoración y aceptación. Entonces, eso lo vamos a hacer este fin de semana. El taller es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y es aquí en la Ciudad de México. Entonces, quien se quiera inscribir, le voy a dar mi número, el 55 30 74 17 33, 55 30 74 17 33, y igual en las redes sociales, en mi página web felixangeles.com.mx. Y quien quiera asistir a una terapia grupal también de autoestima, este fin de semana, el día sábado, también me puede localizar, y realmente pues es algo que va a impactar, incluso es para adolescentes. Me gusta esa parte de ayudar a adolescentes y adultos, y el precio pues está increíble. Comuníquense por favor para que vean, porque es una sesión que realmente cualquiera puede pagar. Son
Si la pagan por anticipado son 200 pesos y si la pagan el día del evento son 300 pesos. Entonces realmente cualquiera puede pagarla, pero obviamente lo que vamos a ver es una terapia grupal con el tema de autoestima, que todos queremos que nos quieran, claro, dice Juan Antonio, pero también empezamos por nosotros mismos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿nos despedimos, Juan Antonio? Sí, claro, encantado. Encantado de haber estado aquí, de compartir. Espero que esto sea útil, que lean el libro y a partir de ahí abran nuevas puertas en su vida, porque merece la pena. La vida es maravillosa, pero a veces nos cerramos demasiado y entonces nos lo hacemos más difícil. Pues abramos las puertas de nuestra vida para empezar a sonreír con ternura y la vida nos responderá igual que cada persona que nos crucemos en nuestra vida. Y créanme que no hay persona que sonría con más ternura que Juan Antonio. Y ya me autografió mi libro, les presumo. Entonces quien quiera su libro autografiado mañana, ya saben, en la librería Porrúa, a las 6 de la tarde, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana, ya saben, en punto de las 8 de la noche de la Ciudad de México, Mentes Exitosas. Estaremos tratando también un tema increíble. La siguiente semana viene un especialista y tenemos realmente toda la semana también para hacer sesiones individuales de Método Integra y de Vortex Healing Process. Muchas gracias, doctor. Gracias también a ti. Gracias aquí a la producción. Sí, porque todos estamos integrados en un equipo, ¿no? Sí, y sin claro. equipo no somos nada, así es que... Entonces, acuérdense, mañana en la presentación del libro. A las 6 de la tarde, Librería Porrúa, República Argentina 15, Centro Histórico de México, muy cerquita de la catedral. Ahí nos encontramos a las 6 de la tarde y seguiremos construyendo sonrisas para abrir las puertas de la vida. Bienvenidos.